El capitán Bocanegra. Una calurosa noche de verano, hace muchísimo tiempo, un jovencito de nombre Pedro se hallaba sentado en las escaleras de la posada Nido del Cuervo cuando el reloj de la iglesia dio las 10. En el interior de la posada, su tío Jorge charlaba con un forastero, mientras Pedro escuchaba los relatos fantásticos de 3 pescadores. Bocanegra, dijo el más alto. Así se llamaba, Capitán Guillermo Bocanegra. Lo colgaron hará 100 años por atraer a los barcos hasta estas rocas y robar sus cargamentos después de asesinar a la tripulación. Está enterrado en el cementerio detrás de la iglesia y hay quien dice que su espíritu todavía ronda por ahí. ¿Le ha visto alguien?, preguntó Pedro. Sí, muchacho, le he visto yo. Y menuda aparición con la cadena que llevaba cuando le ahorcaron. Pedro se levantó de un salto. El hombre alto se echó a reír y dijo: Quizás aparezca esta noche, Pedro. Suele hacerlo en las noches de luna llena. Así que te recomiendo que no salgas de casa esta noche. Los 3 pescadores tomaron unas cervezas y abandonaron la posada. Pedro recogió las jarras. El forastero que hablaba con tío Jorge también se había marchado. Tío Jorge barría la posada. Pedro limpió las mesas, apagó las lámparas de aceite y subió a su habitación. Buenas noches, tío. Buenas noches, Pedro. Que descanses y felices sueños. Jorge se acostó. La luna brillaba en el firmamento y las olas estrellaban contra las rocas. Pedro no conseguía pegar ojo. Más de media hora permaneció en la cama pensativo. Luego se vistió de repente, salió a gatas por la ventana y se deslizó por una tubería hasta el suelo. Un búho ululó y una nube oscureció la luna mientras Pedro trepaba por el muro del cementerio. Fue de lápida en lápida intentando ver en aquella débil luz el nombre Bocanegra. Al fin lo encontró. En un extremo del cementerio, casi oculta por un viejo tejo, había una tumba grande y cuadrada, rodeada por una verja de hierro. Pedro, a duras penas, pudo distinguir el nombre: Capitán Guillermo Bocanegra. Cuando la luna volvió a aparecer por detrás de las nubes, Pedro se aproximó a la verja para leer el resto de las palabras. De pronto se abrió una puerta de la verja. Pedro la atravesó atropelladamente y se encontró junto a la entrada de la tumba. Sobre esta había un pomo de bronce que la luna iluminaba. Sin apenas atreverse a respirar, Pedro agarró el pesado pomo y tiró de él con fuerza. Entonces se abrió la enorme losa de piedra y ante su asombro Pedro se halló de repente en el interior de la tumba. Se hallaba en lo alto de unas largas y estrechas escaleras. El aire parecía viciado y un murciélago salió del interior de la tumba rozando el cabello de Pedro. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, mas no podía detenerse. Bajó las escaleras en silencio, dejándose guiar por la luz de la luna. De pronto, con un ruido seco, la puerta de la tumba se cerró a sus espaldas y Pedro se encontró atrapado en la oscuridad. Ya no le quedaba más remedio que bajar las escaleras cubiertas de musgo y extremadamente resbaladizas. Pero él siguió descendiendo, agarrándose con fuerza a una cuerda que pendía del techo. Continuó descendiendo hasta que al fin oyó el murmullo del mar. Entonces vio la luna brillando sobre la arena blanca y pudo observar la boca de una cueva medio cerrada por una enorme roca. Pedro se adentró en una ensenada cubierta de piedrecitas. No había rastro de sendero alguno que ascendiera por el acantilado, pero al menos Pedro se hallaba de nuevo al aire libre y podía buscar el medio de escapar, aunque fuera nadando hasta alcanzar tierra segura. En esto, Pedro vio las luces de un barco y se le heló la sangre en las venas. Una pequeña embarcación se aproximaba desde el promontorio y en la proa se destacaba una calavera que exhibía una gruesa cadena en torno al cuello y sostenía una linterna con la mano.
Era el fantasma del capitán Bocanegra. Aterrado, Pedro retrocedió para ir a ocultarse detrás de la roca. Dos siniestras figuras envueltas en unas túnicas blancas remaban en silencio hacia la playa. La calavera saltó a tierra y miró nerviosa a uno y otro lado. Luego echó a andar apresuradamente por la arena hacia la cueva. Pedro se arrodilló junto a la roca, incapaz de moverse, mientras la espeluznante figura avanzaba hacia él, hollando la arena con sus pesadas botas de marino. En esto, una mano blanca y huesuda se extendió por encima de la roca e intentó agarrarle por los cabellos. «Soy el capitán Bocanegra, pirata causante de naufragios y asesino de niños. ¿Qué haces en mi playa?» Con los pelos de punta, Pedro se metió corriendo en la cueva y subió la resbaladiza escalera tan rápidamente como pudo. Varias veces resbaló en el musgo que cubría los escalones de piedra, arañándose las rodillas, pero no detuvo su carrera. El fantasma le seguía a corta distancia, haciendo sonar su cadena y sus pesadas botas sobre los escalones. Desesperado, Pedro apretó el paso. Pero, ¿qué haría cuando alcanzara la cima de la escalera? La puerta de la tumba estaba cerrada, y la única salida que le quedaba era volverse y correr escaleras abajo. El fantasma se aproximaba más y más, bramando su nombre. «Bocanegra, capitán Bocanegra, pirata causante de naufragios y asesino de niños. Emplearé tus huesos para hurgarme los dientes». En aquel preciso momento se abrió la puerta de la tumba y Pedro vio al forastero de la posada acompañado de su tío Jorge y un grupo de hombres. Todos iban armados con fusiles. El fantasma maldijo a voz en grito aquel instante, dio media vuelta y huyó. Una mano vigorosa agarró a Pedro del brazo y le sacó fuera. «Tranquilo, muchacho, que estás a salvo. No te muevas de aquí mientras nos ocupamos del capitán Bocanegra». Y a una señal del forastero de la posada, 6 hombres bajaron las escaleras apresuradamente. Pedro se tumbó debajo del tejo, intentando recuperar el aliento. Entonces su tío Jorge le explicó lo sucedido. «No era un fantasma, Pedro. Esos pretendidos pescadores son contrabandistas de licor. Y el forastero es aduanero. Lleva semanas intentando dar caza a esa pandilla, y esta noche, en la posada, oyó los relatos que tú escuchabas tan atentamente. Cuando les oyó contar que tal vez hoy se aparecería el fantasma, entendió que los fantasmas eran ellos mismos, reunió a unos hombres y me pidió que fuera con ellos. Minutos más tarde, 3 figuras envueltas en extrañas ropas subieron las escaleras de la tumba, acompañados de sus perseguidores. El más alto llevaba una holgada sábana negra con una calavera blanca pintada en ella. Cuando el aduanero le retiró la sábana, Pedro vio que se trataba efectivamente del pescador al que había estado escuchando en la posada hacía menos de 3 horas. El reloj de la iglesia dio la 1 cuando Pedro y su tío atravesaron la calle de regreso a la posada. Una vez dentro, el tío Jorge echó los cerrojos. Pedro se sentó al lado de la cama y observó a su tío asegurar la ventana con un pedazo de cuerda. «No dejaré que vuelvas a escaparte por la ventana», dijo el tío Jorge. Pero eso a Pedro le tenía sin cuidado, pues no dejaba de oír las maldiciones del capitán Bocanegra y se alegraba de hallarse a salvo. Al cabo de un rato, mientras los búhos ululaban en el camposanto y las olas se estrellaban contra las rocas, se quedó profundamente dormido.